Eskerrik asko, gracias por la invitación. Para mí es un gusto doble estar hoy aquí. Por un lado, porque tengo una especial vinculación con esta ciudad. Soy andaluza de crianza y adopción, pero nací aquí y hasta los 2 años viví en Eibar. Mis padres trabajaban allí en las universidades laborales. Y el segundo motivo por el que es un placer estar hoy aquí con todas vosotros y vosotros es por poder contribuir, reflexionar y aprender en este debate, ¿no? que empieza hoy, que sigue en los próximos días, en los próximos meses y probablemente en los próximos años. Cuando recibí el mail en el que se me invitaba a participar, lógicamente lo primero que hice fue dirigirme a la web y mirar el programa y la presentación de las jornadas. Y pensé que en esa presentación se planteaban ya un contexto de reflexión muy interesante que hoy se ha subrayado ya a lo largo de la introducción a esta mesa. Y también pensé que ya había una serie de preguntas muy claras, ¿no?, sobre las que había que reflexionar y construir colectivamente. Entonces, me planteé que mi objetivo hoy sería más bien modesto, pero sería contribuir aportando una serie de ideas para seguir dibujando en mayor detalle ese contexto de reflexión y más que tratar de responder a las preguntas, aportar nuevas preguntas, fruto de ese contexto complejizado, ¿no? Y en este sentido, ¿cómo lo voy a hacer? Pues lo voy a hacer desde mi posición situada, localizada, como investigadora, que parte de un marco de ciencia política y de economía, como activista feminista, como madre y como cuidadora, y como precaria, como trabajadora precaria, pero que sufre una precariedad mucho más allá del ámbito laboral, como muchas de las personas que estáis hoy aquí sentadas, imagino. Y puesto que tenemos solo 20 minutos, ojalá tuviésemos mucho más tiempo para debatir, probablemente luego seguiremos en el debate y seguiréis en los próximos días, voy a plantear una serie de cuestiones casi de una manera telegráfica, ¿no? Siento no poder profundizar en muchas de ellas, pero voy a empezar hablando unos minutos sobre lo que es la economía feminista, lo que son las visiones feministas en torno a la economía, para luego tratar de cómo se está analizando la crisis desde estas visiones y, como decía antes, continuar con unos interrogantes y debates para la construcción de este nuevo sindicalismo, ¿no? Tengo también que decir que voy a aprovecharme de contar aquí con Joan, ¿no?, que ha dado ya un marco desde el ecologismo, que efectivamente está muy vinculado o debería estar muy vinculado con el feminismo, ¿no? Y entonces hay toda una serie de aspectos más medioambientales y de ecodependencia sobre las que no voy a profundizar. Creo que Joan las ha señalado muy bien y yo me sumo a sus apuntes. Y luego hay toda una serie de aspectos más concretos sobre los que creo que va a profundizar Merche, y entonces tampoco voy a entrar tanto ahí porque la siguiente presentación seguramente incida sobre estos aspectos. Bueno, pues dicho esto, entremos de lleno a esa aproximación, ¿no?, a las visiones feministas en torno a la economía. Y lo voy a hacer en 4 puntos y 2 puntualizaciones, ¿no? La primera puntualización es que la economía feminista es una especie de término paraguas, es decir, no pretende aportar un pensamiento único, sino una diversidad de miradas. Y que estas miradas, sin embargo, no han de verse como contradictorias o rivales, sino que han de entenderse como complementarias, especialmente en una situación de urgencia y de emergencia social como la que vivimos ahora. La siguiente puntualización es que, obviamente, todo lo reproductivo y todos los cuidados no es algo nuevo, pero las miradas feministas en torno a estas temáticas tampoco lo son, ¿no? Evolucionan en paralelo al pensamiento económico, si bien es cierto que es a partir de los años 60 cuando cobran más fuerza, ¿no?, con la segunda ola del feminismo. Y dicho esto, pasemos a profundizar un poquito en estos 4 puntos que podéis ver aquí en la presentación. Os aseguro que era menos rosa, ¿eh? Cuando yo la preparé en mi ordenador no tenía un rosa tan brillante, pero bueno, así ha quedado.
Bueno, el primer punto del que trata la economía feminista, ¿no?, es la idea de descentrar los mercados y lo monetarizado. Y esto supone básicamente ampliar lo que es el marco de la economía, ¿no?, y entender como económico todos aquellos procesos que tratan de sostener la vida humana y la vida no humana, ¿no? Y entonces en este concepto ampliado de economía incide sobre todo en discutir el concepto de trabajo como empleo y como relación asalariada, que es algo muy reciente, ¿no?, en toda la historia de la humanidad, y en segundo lugar, por recuperar y visibilizar todos los trabajos no monetarizados hechos en el ámbito doméstico, en el hogar, ¿no? Bueno, lo que se llama trabajo doméstico y de cuidados. Y no simplemente como algo de justicia social, que también, sino también por rigor científico, ¿no?, por esa necesidad de completar el marco, de tener una visión completa en torno a la economía. ¿Y cómo se ha hecho esto desde la economía feminista? Bueno, pues si bien en un primer momento, en los años 60 y 70, se utilizó como estrategia para visibilizar este tipo de trabajos, fundamentalmente desde el feminismo marxista, se utilizó la estrategia de conceptualizarlo como trabajo en la medida en que se parecía al trabajo asalariado. Hoy en día esta estrategia se ha dejado un poco de lado, ¿no? Por una parte, porque sigue en un marco dicotómico, reproducción, porque sigue manteniendo como referencia el mercado, ¿no? Los trabajos domésticos serían trabajos en la medida en que se parecen a los trabajos que se realizan en el mercado, y porque realmente solamente recoge las experiencias de una parte de la población y de unos sectores y unas regiones concretas dentro del globo, ¿no? No recoge, por ejemplo, toda la realidad de trabajos de subsistencia, que también son muy importantes en todo el globo y en algunas regiones más en particular, ¿no? Entonces, en la actualidad, frente a esta visión de trabajos reproductivos, ¿no?, se tiende a hablar más de cuidados, ¿no?, y de trabajos domésticos de cuidados que se analizan por su propia esencia, que es en gran medida lo que los diferencia del trabajo que se realiza en el marco capitalista asalariado, ¿no? Lo que sí van a coincidir siempre ambas visiones, que como he dicho no son rivales, son complementarias, son frutos de un enriquecimiento del debate, es que estos trabajos están feminizados, que sostienen todo lo demás, que abarcan tanto cuestiones biofísicas, materiales, como cuestiones emocionales de sostén, y que de ellos no solo se benefician o no solo se destinan a personas dependientes, niños, niñas, mayores, enfermos, sino que toda persona, a lo largo de toda su vida, necesita cuidado, tanto del material como del emocional, ¿no?, que es algo que no siempre se ha tenido en cuenta. Vista este primer punto de centrar los mercados y sacar a la luz toda una serie de trabajos y de visibilizar que esos trabajos han sido y son tradicionalmente realizados por mujeres, obviamente se pone sobre la mesa que estamos en un sistema heteropatriarcal, o dicho sobre la manera, que hombres y mujeres estamos en situaciones desiguales en este sistema y que visibilizar, analizar y entender las relaciones de género son fundamentales para entender el sistema. Obviamente aquí entendemos la categoría de hombres y mujeres, ¿no?, como una categoría en construcción permanente y atravesados por otros ejes de desigualdad, como pueden ser la clase, la etnia, la procedencia, las capacidades funcionales, etcétera, ¿no? Y obviamente, si estamos hablando de civilizar y valorizar los cuidados, si estamos hablando de esas relaciones de poder, de esas relaciones de género, pues salta a la luz que estamos ante una perspectiva que no pretende conocer por conocer, ¿no?, sino es una perspectiva que tiene un compromiso con la transformación social y con la consecución de condiciones de vida más justas e igualitarias, ¿no? Entonces estamos con una perspectiva teórica, académica, pero también activista y militante que tiene una verdadera propuesta política, ¿no? Y si bien esta propuesta política está formada por miradas diversas, parciales y contextuales, una de las ideas que cobra más fuerza para entenderla y para construirla y para avanzar es la idea de la sostenibilidad de la vida, ¿no? Sostenibilidad de la vida
y poner esa sostenibilidad en el centro de los análisis y en el centro de las actuaciones de los diferentes agentes, ¿no? Y ponerla desde la base de la idea de vulnerabilidad como algo básico, inherente a la condición humana, ponerla en el centro junto a la idea de la ecodependencia, que ya se ha subrayado antes, y de la interdependencia, ¿no? En la medida en que la resolución de todas estas necesidades humanas se va a hacer siempre bajo fórmulas políticas y bajo fórmulas sociales, ¿no? Entonces, este concepto de sostenibilidad, por una parte, incluye la idea de reproducción social, ¿no? Que por supuesto incluye la idea de reproducción de la fuerza de trabajo, pero va un poco más allá. ¿Por qué? Porque la reproducción social es necesaria, pero no es suficiente, ya que puede contener relaciones de desigualdad y relaciones de poder, y de hecho a lo largo de la historia se ha demostrado. Entonces hay que ir un paso más allá, y esta idea de reproducción social había que añadirle toda una serie de planteamientos relacionados con qué vida queremos vivir, ¿no? Con una vida que sea digna, una vida que sea satisfactoria. Y en esto, por supuesto, se incluye la idea de que hay toda una serie de dimensiones ecológicas, sociales, económicas que realmente son inseparables, ¿no? Y complementarias. Entonces, ante la reflexión sobre estos 4 puntos, de centrar los mercados, visibilizar lo heteropatriarcal, plantear una serie de compromisos políticos y situar la sostenibilidad de la vida en el centro, realmente lo que emerge de forma inmediata prácticamente es la visibilización de la insostenibilidad multidimensional, ¿no? Del sistema socioeconómico. Y con esto vamos a pasar a ver un poco los diferentes análisis que desde las perspectivas feministas se están haciendo en torno a la crisis. Y aquí querría plantear, para empezar, una diferencia, ¿no? Una diferenciación. Cuando desde las perspectivas feministas, y desde otras perspectivas también, no lo vamos a obviar, se habla de la crisis, se está entendiendo muchas veces dos aspectos diferentes de la misma, ¿no? Por una parte, esa idea de crisis multidimensional, sistémica y acumulada, que ya se ha también visto en la presentación anterior, y por otra parte, de lo que se viene llamando gran recesión, ¿no? Que es una crisis, digamos, mucho más inmediata, que tiene su origen en el estallido de las diferentes burbujas, en el credit crunch del 2007, pero que, a pesar de esas causas más inmediatas, tiene toda una serie de causas mediatas que estarían muy vinculadas con esa crisis multidimensional, sistémica y acumulada. Y cuando desde la teoría feminista se hace un análisis de estas dos enfoques de la crisis, ¿cuáles son las ideas desde las que se parte? Bueno, pues son fundamentalmente 2, ¿no? Una tiene que ver con poner atención no solamente en los indicadores de mercado o en los efectos que tiene todo esto sobre el mercado laboral, sino atender también a todo lo que es la economía del cuidado, ¿no? Las condiciones de vida, qué tipos de cuidados se están realizando, si aumentan, disminuyes, en qué condiciones, quién los realiza, dónde. Es decir, tener en cuenta a la hora de analizar el análisis el valor que los trabajos domésticos de cuidado tienen y su constante y cambiante interconexión con el mercado, ¿no? Esto por un lado. La otra, digamos, el otro punto clave de estos enfoques feministas en torno a la crisis es entender y reflexionar en torno al concepto de hogar-familia, ¿no? Y es que, bien, el modelo familiar de hombre ganador de PARM, breadwinner, obviamente ya es de sobra conocido, ¿no? Que es una construcción teórica más que una realidad histórica, ¿no? O sea, realmente funcionó tan solo en una determinada clases sociales y en un determinado periodo histórico. Y si en algún momento fue así, ya hoy está totalmente desfasado, ¿no? Sin embargo, gran parte de las políticas públicas y las medidas institucionales siguen ancladas en este modelo familiar, lo que no deja de ser muy absurdo, aunque obviamente funciona con sus otras lógicas, ¿no? Y asimismo hay que decir que la familia, los hogares, no son ese espacio idílico, armónico, donde se dan respuesta a las necesidades de una forma solidaria y altruista, ¿no? Los hogares, las familias,
tal como mayoritariamente se conocen hoy en día, ¿no? Esto no quiere decir que no puedan existir otros modelos de familia y de hecho hacia ellos hay que avanzar, no son en gran parte receptoras y generadoras de esas situaciones de desigualdad, ¿no? Entonces, partiendo de estas dos ideas básicas y fundamentales, ¿cómo se entiende desde la teoría feminista la crisis, ¿no? Pues la crisis, con esa visión de sostenibilidad de la vida, se entiende como el proceso por el que la regeneración, entendiendo por regeneración la reproducción y el mantenimiento, ¿no?, de la vida quiebra o se pone en riesgo. Y obviamente cuando hablamos de una crisis multidimensional que precede al estallido en 2007, al credit crunch, entramos en las diferentes dimensiones de esta crisis. Por una parte tenemos la crisis ecológica y energética, sobre la que no voy a profundizar. Por otro lado tenemos una crisis de reproducción social en ese llamado sur global, en el que, bueno, debido a las medidas de ajuste estructural, pues se hace realmente muy difícil mantener y sostener esa vida. Y tenemos el contraespejo de esa crisis de reproducción en el sur global, que es la crisis de los cuidados, en el norte global, en el que, bueno, quiebran las estructuras tradicionales del cuidado, que nunca habían funcionado a la perfección, pero ya llega un momento en el que no funcionan prácticamente de ninguna manera, y ante ello se produce una especie de vinculación entre las dos crisis, ¿no?, con las llamadas cadenas globales de cuidado y mujeres del sur global que, bueno, que entran a sustituir a las mujeres del entorno global en toda una serie de actividades, ¿no? Pero además de estas crisis, de la ecológica, de la reproducción social, de la crisis de los cuidados, pues tenemos una crisis de la política, una crisis de lo político, vinculado también a una crisis de valores, ¿no? Y ahí están las nociones como la posdemocracia de David Crouch y en paralelo, ¿no?, como la pospolítica, como el secuestro de la deliberación democrática en los ámbitos o el vaciamiento de la política, ¿no? Y cómo esto está vinculado, pues, con esos procesos de globalización y con esos procesos de, podemos decir, de consenso neoliberal, incluso de identidad neoliberal, ¿no?, vinculada a esa idea de crisis de los valores. ¿Qué es lo que pasa? Que a partir de 2007, cuando, bueno, pinchan una serie de burbujas y rápidamente esos efectos se trasladan a otros mercados, toda esa serie de crisis lo que hacen es exacerbarse, ¿no? Y no es que este credit crunch tenga un efecto directo sobre las condiciones de vida, pero los efectos que tienen el mercado laboral y fundamentalmente los efectos que tienen las políticas y las medidas institucionales aplicadas, medidas que son deflacionistas, sí que lo tienen, ¿no? Y estas medidas, bueno, obviamente se parecen mucho a las, y ya nos resuenan a todos, ¿no?, a esas medidas de ajuste estructural ya aplicadas desde hace unas décadas, solamente que cuando se aplican fundamentalmente en Europa, ¿no?, se adopta el término, que yo creo que tiene una gran carga performativa, ¿no?, el término de austeridad, porque va asociado a una, bueno, conlleva una idea de culpabilidad. Y asociada a esa idea de culpabilidad, pues también una especie como de aceptación de toda esa serie de medidas que atentan claramente contra las condiciones de vida de las personas, ¿no? De ahí que se venga utilizando el término del austericidio, ¿no?, para referirse a estas políticas, ¿no? Y una cosa que yo creo que salta claramente a la vista cuando hacemos un análisis, no voy a entrar en profundidad de cuáles son las políticas que se están aplicando, que son políticas que parten de una visión muy conservadora, ¿no?, una visión que contiene una gran noción de control social y de reforzamiento de los estereotipos y de los roles tradicionales de género, ¿no? Para las mujeres en este sentido son nefastos, conllevan toda esta idea de reprivatización del cuidado y de la exacerbación de las diferencias entre hombres y mujeres y entre las propias mujeres también, ¿no? Y es que van muy asociadas a los conceptos amplios de precarización, no solo laboral, sino realmente de precarización de la vida, a esta difuminación de los límites entre los que son situaciones de precariedad y situaciones de exclusión social, ¿no? Y la idea de el término de trabajadores y trabajadoras pobres, yo creo que es un claro ejemplo de ello. Y luego llevan también como una hipersegmentación social asociado a todo esto, ¿no?
Y bueno, la visibilización de estos procesos no es algo nuevo, realmente si la historiografía feminista, ¿no?, cuando analiza otra serie de crisis que se han producido, crisis que se han, digamos, en las que se han aplicado toda una serie de medidas deflacionistas, ya han visto cómo en otros momentos históricos también este tipo de crisis ha conllevado un retroceso en los avances de igualdad, ¿no? Las políticas de igualdad o las políticas medioambientales eran las guindas de la política que ahora no nos podemos permitir, en una parte. Una intensificación del trabajo de mujeres, me imagino que Merche profundiza también en estos temas. Una mayor precarización del empleo femenino y que se va a recuperar, si llega a recuperarse, más tarde y en peores condiciones que el masculino, ¿no? Entonces, creo que tengo todavía unos minutos. ¿Sí? Bueno, pues rápidamente, ¿no? Decimos que las mujeres están siendo afectadas en mayor medida por todas estas políticas, por una parte porque tienen una posición más débil en el mercado y una menor renta, porque son en mayor medida usuarias de los servicios sociales, de los servicios públicos, y recordemos que en un momento de reducción del gasto público se resiente el alcance y la cualidad de los servicios públicos, entonces siendo ellas en mayor medida, tanto las usuarias como las trabajadoras de esos servicios se van a ver más afectadas, y fundamentalmente también porque son ellas las que tienden las redes de seguridad o las que protagonizan las estrategias de supervivencia que vienen a sustituir la ausencia de aquellos productos, bienes y servicios que antes se adquirían en el mercado y ya no se pueden adquirir, pero también la falta de los servicios públicos, ¿no? La carencia de servicios públicos. Y en ese sentido a mí me parece también interesante como, bueno, una compañera, Amaya Pérez Orozco, viene hablando de economía del rebusque, ¿no?, y economía de retales. Economía del rebusque con esta idea de que se buscan nuevas fuentes de ingresos, empleos o autoempleos cada vez más precarios, donde los límites entre lo formal y lo informal son cada vez más difusos, ¿no?, también con una limitación o una ausencia absoluta de derechos, que en gran medida esto supone trasladar al conjunto de la población una serie de características que tradicionalmente han sido esenciales en los trabajos de las mujeres, ¿no?, tanto remunerados y no. Y luego se habla también de una economía de retales, por las que aumenta el trabajo no remunerado de las mujeres y surgen y se refuerzan toda una serie de redes sociales, ¿no? Ahora bien, esto, pues que en cierta medida puede tener parte de interés, ¿no?, este surgimiento de redes, bueno, realización de trabajos fuera del esquema capitalista salarial y demás, que es algo, por ejemplo, vinculado a lo que puede plantear el decrecimiento. Hay que ponerlo también bajo una atenta lupa porque hay que verse bajo qué relaciones se están realizando se están produciendo todas estas nuevas redes y estos trabajos, ¿no? Si son de nuevo las mujeres quienes están soportando esta red ya no doméstica, sino más social o comunitaria que se está sosteniendo la vida. Y bueno, partiendo de estas aproximaciones y de estos análisis, voy a terminar provocando con una serie de interrogantes, ¿no? Obviamente, imagino muchos de vosotras y muchos de vosotros estáis ya en esta lógica, estáis ya reflexionando y planteándoos estas preguntas y ante ello pues sirva el presentarlas aquí simplemente como, bueno, como un apoyo, ¿no?, a esas reflexiones. Entonces, yo creo que es importante y fundamental traer el debate sobre cuál debe ser el papel del nuevo sindicalismo, ¿no?, al debate sobre cuál es la vida que merece ser vivida y que merece ser sostenida. Y esto introduce una temática fundamental, que es la reflexión sobre cuáles son los trabajos necesarios, cuáles son los trabajos deseables e indeseables y cuáles son los trabajos que son dañinos y perjudiciales, ¿no? Por mucho que eso, bueno, sea una temática compleja debido, bueno, a las relaciones con diferentes sectores productivos, ¿no?, que ello puede traer.
Pero hay una segunda pregunta, interrogante, en torno a cuál debe ser el papel de este sindicalismo en la reorganización social del cuidado, ¿no? Muchas veces parece que a la hora de hablar de esta reorganización social del cuidado sabemos bien más o menos lo que le podemos pedir al Estado, que se comprometa, a las empresas, a las redes comunitarias, pero bueno, ¿cuál es el papel que tienen que tener el nuevo sindicalismo en estas reflexiones, ¿no? Y cuál es en esta línea también cuál es el papel que tiene que tener en esa politización y desfeminización de estas estrategias de supervivencia, ¿no? Y esas redes de seguridad, ¿no? Más allá de los hogares y más allá del trabajo de las mujeres. Y como sostén, como base necesaria para todas estas reflexiones, la contribución fundamental a la reformulación de las identidades de género, bueno, que lamentablemente en el sindicalismo tradicional no ha sido uno de los ejes prioritarios, ¿no? En definitiva, para cerrar, de lo que se trata es de cómo incorporar en esta reflexión sobre lo que ha de ser el nuevo sindicalismo estas perspectivas de sostenibilidad de la vida, ¿no? Como algo más allá de lo meramente reproductivo, y algo más en lo concreto, y esto, bueno, es una idea sobre la verdad que estamos trabajando yo y otros compañeros actualmente, hay todavía mucho que hurgar aquí, es cómo incluir los análisis de los cuidados y del ajuste feminizado de la crisis al análisis de toda una serie de nuevas realidades laborales en las que los límites entre el trabajo, el ocio, el consumo son cada vez más difusos, incluso entre lo que es remunerado y lo que no es remunerado, es muy poco claro, y que dadas las experiencias de los trabajos históricamente realizados por mujeres, pueden ser analizados bajo estas perspectivas, ¿no? Y en concreto, ya cerrando con una idea muy específica, creo que esto tiene gran sentido a la hora de analizar pues, todo lo que es el trabajo virtual, ¿no? Muchas veces ahora englobado en esta idea de economía colaborativa, pero que viene a la mente, por ejemplo, cuando hay gente que se pregunta, cuando subimos un vídeo a YouTube, cuando interactuamos en Facebook, somos usuarios, somos clientes, somos trabajadoras de toda esa serie de plataformas, ¿no? que hoy en día empiezan a tener mucho o tienen ya mucho peso. Y bueno, con esto termino. No sé si me he pasado mucho de tiempo. Gracias.